Hola, hola, hola de nuevo. Y bueno, aquí este es el video 2 de los hermanos Soler. Las Navidades. Eran una verdadera maravilla. Las Navidades eran en casa del tío Andrés. Eh, Realmente yo no recuerdo dónde vivía el tío Andrés. Tenía una casa muy linda, con unas escaleras preciosas. Yo lo recuerdo así, pero recuerden que yo era una niña chiquita. Entonces, bueno, las Navidades eran ahí y era la única ocasión en donde nos juntábamos todos. Primos, tíos, esposos de los primos, eh, toda la familia, todos los hermanos, con todas las hermanas, con todos los hijos de cada uno, con todos los nietos de cada uno. Eran unas fiestas navideñas gigantescas, ahorita que ya va a venir la Navidad otra vez. Y había ay, no la tengo, pero bueno, después se las enseño de nuevo, este, como una tradición, o sea, éramos tantos, porque además cada tío, por decir, por ejemplo, mi papá, le compraba a todos los primos su regalo de Navidad. O sea, a todos mis primos y a sus primos. Y así cada uno. Entonces, eran una cantidad de regalos impresionantes. Entonces, el árbol de Navidad estaba en un cuarto, supongo que era en la parte de abajo, o sea que debe haber sido por la sala, pero como una sala pequeña, algo así debe haber sido, no lo sé. Y ahí estaba el gran árbol de Navidad. Y conforme iban llegando, o íbamos llegando, dejaban los regalos al pie del árbol. Hasta que llegaba un momento en que ya no cabían los regalos en ese cuarto. Entonces los regalos empezaban a estar afuera. Los iban poniendo conforme llegaban, ¿no? Entonces me acuerdo una Navidad que había una caja transparente, redondita, con una muñeca, toda vestida de blanco, con su pelo blanco también, y todas las primas estábamos así de... y y todas, es mía. No, es para mí, porque no traía tarjeta. No, es para mí, no, es para mí. Todas queríamos que fuera para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que llega un momento, les voy a poner foto, en que, pues, ¿y esta muñeca de quién para quién? Entonces dice mi tío Julián, que era mi padrino, dice, para Elvirita Moncel, de su padrino. Y yo, ¡ah, la muñeca es mía! Feliz y fascinada. Hay otra Elvira en la familia, mi prima Elvira Vaquerizo, nieta de Irene Soler. Hija de mi tía Elvira y mi tío Gabriel. Entonces, mi tío Gabriel estuvo muy metido también en todo esto, pero mi tío no actuaba. Mi tío era el que llevaba las cosas de los dineros y el negocio y vendía las giras y todo eso, porque los primos, Fernando, eh, Fernando, mi tío Alejandro, mi papá, Antonio, trabajaron muchísimo juntos, mucho, hicieron mucho teatro juntos, hicieron muchas giras juntos, mucho. Y el que llevaba todo esto a nivel administrativo era mi tío Gabriel. Entonces, bueno, pues Elvirita Moncel, porque el otro era Elvirita Vaquerizo. Y yo tengo hasta el día de hoy esa muñeca y yo debo haber tenido 5 años, 6 quizá, cuando esa Navidad de esa muñeca. Y por supuesto se llama Blanquita, porque está toda de blanco. Sigue toda de blanco, pero le tuve que cambiar el pelito y no le pusieron pelo blanco, entonces trae otro color de pelo cafecito, pero luego se las enseño. Y pasábamos unas Navidades muy padres. Me acuerdo, voy a hacer esa receta para compartirlas con ustedes. Mi tía Meche Mercedes hacía unas papas, hacían unas fuentes de cristal de papas en un líquido delicioso.
y eran papas con vinagre. Sabían. Pero mi tía las hacía, las papas chiquitas, las más chiquitas, las hacía completas. Yo las hago picadas en trocitos chiquitos. Y luego les voy a hacer la receta, porque eran como tradicionales en las Navidades las papas de mi tía Meche. Y y bueno, era muy lindo, por supuesto todos llegábamos de lo más elegantes, de lo más guapos todos, ¿no? Me acuerdo que a Ara y a mí nos vestían ya Pati, cuando Pati llegó, mi otra hermana, con, ya saben, vestidos de terciopelo, mallas, zapatos de charol, guantes, bueno, una cosa elegantísima. Y bueno, así pasábamos las Navidades, que era muy lindo. En Avándaro, del video pasado que les contaba, creo que sí fue Avándaro. Creo que sí fue Avándaro. Era donde mi tío Andrés tenía la casita donde íbamos y que ahí estaba la alberca y demás. Y desde muy chiquitos íbamos ahí. Alguien tiene que tener fotos de todo eso. No sé quién, pero alguien tiene que tenerlas. Porque me acuerdo que mi primo Fernando Changuerotti, que ahorita les cuento que vivimos juntos un tiempo, no mucho, pero un tiempo vivimos juntos de niños en casa de mi tía Meche. Se ponía a cantar las canciones de Rafael, ¿no? Y todos le hacíamos coro y cantábamos y bailábamos, muy divertido, era muy bonito. Me acuerdo, uno de mis primos, hijos de mi tía Mercedes, de la hija de mi tía Meche, de mi tía Mechita, un día estábamos ahí en la alberca y no sé qué quería, algo quería. Y mami, y entonces mi tía Mechita volteaba y le decía, ahorita, sí, ahí voy, ahorita. Y otra vez, mami, ahorita. Y voltea y le dices, ¡qué ollita esa ollita! Y bueno, las carcajadas de todos y eso lo recordamos con mucho cariño, ¿no? Y y a Fer cantando y a todos haciéndoles corito, bailando, íbamos a cortar las pencas del maíz. Yo me acuerdo que uno de los juegos era sentarnos había unas escaleras que deben haber sido 3 escalones, no eran unas escaleras, eran como 3 escaloncitos. Y ahí me sentaba yo y metía las piernas a uno de los escalones y jugaba que yo era secretaria, ¿no? Que curiosamente, el único verdadero regaño que yo me he llevado en mi vida como actriz fue por no saber escribir a máquina. Con toda la razón del mundo, me dieron una regañada espantosa en una telenovela. El director, el señor Rafael Banquels. Y bueno, otra de las cosas que pasaba en Navidad, que era increíble. Yo no sé si pasó en todas, yo no sé en cuántas pasaba, yo no lo recuerdo. Yo era una niña, acuérdense de eso. Y yo veía unas grandes escaleras, enormes escaleras, en casa del tío Andrés. Y no sé si todas las Navidades, o esa Navidad que yo recuerdo, o qué, o en otras Navidades se hacía otra escena que no creo, pero bueno, hacían el Don Juan Tenorio, los hermanos, por las escaleras, se ponían a actuar. Y nosotros, o sea, los tíos, los adultos estaban sentados en la sala viendo hacia las escaleras y los primos estábamos sentados en el suelo. Y yo me acuerdo que ahí fue cuando yo dije, yo quiero hacer eso. Eso es a lo que yo me quiero dedicar, eso. Y gracias a Dios me lo permitió. Y bueno, espero que me lo siga permitiendo. Entonces era muy enriquecedor, todo eso era muy enriquecedor. Las pláticas igual en la casa con mi papá eran mucho de eso, porque mi papá pues actuó mucho, escribió obras de teatro, escribió muchas telenovelas. La mayoría de las telenovelas históricas que se han hecho en México han sido escritas por mi padre o en colaboración con algún otro escritor, con Carlos Enrique Taboada, no me acuerdo cómo se llama, pero otro que también era director. Cuando éramos muy niñas, Sara y yo, por las razones que hayan sido, mi papá se quedó a cargo de nosotras.
Entonces mi papá era muy jovencito, mi papá tendría 23, 24 años y trabajaba todo el día y él era actor y se iba de gira muchísimo. Entonces, lo que hizo fue dejarnos en casa, dejarnos al cuidado físico de mi abuela y de mi madrina, porque él no estaba, él estaba de gira. Y eh, no sé por qué razones, en ese momento de la vida, mi abuela y mi madrina vivían en casa de mi tía Mercedes y de mi tío Alejandro Changuerotti. Ahí vivían. Y mi primo Fer vivía con sus abuelos, porque mi tía Meche, el amor de su vida, la locura absoluta de su vida era mi primo Fer. Y mi primo Fer le decía mamilita a su abuelita. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque ni Fer se acuerda porque le decía mamilita, pero le decía mamilita. Yo no sé si tenía que ver con las mamilas, si tenía que ver con mamá abuelita, no sé, y Fer no se acuerda, pero Fer le decía mamilita. Y creo que Rosana, una prima que falleció muy, muy joven, una tragedia muy grande en la familia, se fue a los 10 años con un cáncer cerebral, hija de mi tío Alejandro Changuerotti. La arroz. Esa fue una anécdota bien fuerte, lo del arroz, porque se enfermó y bueno, se hizo todo lo que se pudo. Se la llevaron a Filipinas, porque ahí había, según esto, un curandero, se llamaba Tony. Y en fin, a mi prima se la llevaron, la subieron al avión en camilla, y cuando regresó mi prima bajó las escaleras del avión ella. Entonces, todo el mundo dijimos un milagro maravilloso. En fin, por supuesto todo fue un fraude. Un día vamos a visitarla, mi prima Elvira y yo con nuestras mamás, ¿no? Y entramos a su cuarto. Y Ross tenía una peluca porque había tenido muchas operaciones de su cabecita. Y entonces, me acuerdo que traía un pijama filipino, muy lindo. Y más o menos teníamos la misma edad. Elvira, la otra Elvira es un poquito, no, 1 o 2 años más grande, pero creo que Ross y yo teníamos la misma edad. O ella era un año más pequeña. Y y nos dice, ay, me pica mucho la peluca. Mi tía, la mamá de Ross, era una belleza de mujer. Vive todavía. Y la güera Gomar, mi tía la güera, tenía un cabello hasta la cintura divino, rubia, preciosa. Y cuando, como a Ross no le salía su pelo, se cortó el pelo chiquitito, chiquitito mi tía, y de su pelo le mandó a hacer pelucas a su hija. Entonces nos dice Ross, oigan, ay, me pica mucho la peluca. Dijimos, pues quítatela. Dice, no, no, porque se van a impresionar por cómo está mi cabeza. No, quítatela. Pobrecita. Pobrecita, de verdad. Y y nos dice, su abuela, la abuelita de Fer también, Mamilita, Ross también le decía Mamilita. Yo creí que no, pero me acordé que sí, que sí. Creí que el único que le decía Mamilita era Fer, pero no, Ross también le decía Mamilita. Y nos dijo, bueno, Mamilita ya había fallecido. Y nos dijo Ross, vino a verme Mamilita. Y me dijo que ya me va a llevar con ella, que ya me tengo que ir. Elvira y yo salimos
impactadas. A decírselo estaban afuera mi tía la güera y nuestras mamás, y al poquito tiempo Ros falleció y está enterrada en la misma cripta que Mamilita. Una belleza de prima, ¿no? Saben qué bonita. Les voy a buscar, de eso sí tengo foto. Hermosa mi Ros. Y bueno, pues todos ahí estábamos en las Navidades y la pasábamos muy bien. Y les digo que no sé por qué razones mi abuela y mi madrina vivían con mis tíos, y cuando nosotros nos vamos a vivir con ellas, pues nos vamos a vivir a casa de mi tía Meche. No fue mucho tiempo, no sé cuánto, pero no fueron yo creo que unos meses nada más. Y y me acuerdo que Fer y yo, pues Fer es un poquito más grande que yo, pero digamos que éramos más o menos, ¿no? Y y mi tía Meche tenía en el fondo de la cosa, o sea, había un pasillo, yo lo veía largo, pero igual no era largo, y aquí había un como apartadito chiquito con una mesita al fondo, una ventana creo, ahí desayunábamos, era el desayunador, y Fer y yo nos encantaba comer pan tostado con mantequilla y con sal o con azúcar, y nos encantaba. Y caminabas del pasillito, la mesa quedaba atrás y dabas la vuelta a la derecha, o sea, venías normalmente de aquí, y ahí estaba la cocina. Y la cocina tenía un como árbol de Navidad, pero no era un árbol de Navidad, era como si fuera un árbol metálico con redonditos. Y en todos esos redonditos había cajeta de Celaya, de estas en la maderita. Una cosa deliciosa. Comíamos una cantidad de cajeta de Celaya impresionante. Mi tía Meche comía muchísimo dulce, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo les decía, yo recuerdo a mi tía Meche como una mujer triste. Esa es la verdad, así la recuerdo. Le gustaba mucho escuchar a José José. Y había era una privada de casitas, entonces en la privada jugábamos todos los primos. Yo creo que los fines de semana, yo creo que nos llevaban a todos ahí, no sé, pero creo que sí. Y entonces ahí jugábamos a todo, a las traes, a las escondidillas, a todos los juegos que se jugaban maravillosos en esa época. Y a Fer le regalaron una moto chiquita. Y yo necia, que yo me quiero subir y me quiero subir contigo y me quiero subir contigo, hasta que por fin me dejó subirme con él. Me subo con él y anden ustedes que nos vamos y nos estrellamos al fondo de la privada con la pared del fondo. No nos pasó nada a ninguno de los dos, afortunadamente, pero bueno, esa fue otra de las anécdotas que viví con el Fer. Y cuando muere el tío Andrés, el tío Andrés tenía una biblioteca, no saben qué cosa más maravillosa, y coleccionaba elefantes. Entonces, en su escritorio, en su asiento, había un gran elefante. Digo, yo era una niña, pero era un gran elefante porque llenaba todo el asiento de mi tío. Entonces, no es que yo me lo imagine como muy grande. Y toda su colección, no sé cuántos tenía, pero de veras, para donde voltearas, donde fuera, donde vieras, había elefantes. Hermosísimo. Y me gustaría mucho encontrar alguna foto de esas. Ya la pedí, a ver si me la prestan, si me la dan, para enseñárselos, porque era un lugar encantador. Y al morir el tío Andrés, empezaron a hacer las Navidades en casa de mi tío Julián, de mi padrino. Ya íbamos menos, ya como que se empezó la familia como a distanciar un poco. Después de eso se intentó hacer, se empezaron a hacer en casa de mi tía Meche, pero íbamos todavía muchos menos. Y cuando fallece mi tía Meche todavía se hizo una Navidad más ahí en su casa,
pero mi tío Alejandro ya se había casado y Margarita se llamó su esposa. Y pues fue como un shock, ¿no? Encontrarte en la casa de la tía Meche, pues a otra señora, ¿no? Que era muy amable, muy linda y una escritora maravillosa, ¿eh? Pero, pues iban ahí mi abuela, mi madrina, o sea, las hermanas de Meche y llegar y ver a otra señora no les fue cómodo, ¿no? Y fue la última vez. Y ya después, pues cada quien festejaba en su casa, ¿no? Y desgraciadamente, pues ahí la familia se dividió, pues no se dividió, sino cada quien para su lado, ¿no? Fer y yo estudiamos un tiempo teatro juntos en el Instituto Andrés Soler, eh, incluso estábamos en el mismo salón. Después, que ya les conté también que fue traumático para mí, porque les digo que los tíos hacían mucho teatro con mi papá, mucho teatro. Entre ellos hacían teatro infantil también. Y entonces, voy un día y yo sentadita en el público y mis primos actuando en el escenario. Era un ensayo. Y yo, papá, yo quiero estar ahí, yo quiero. No, tus primos están jugando. Cuando tú te des cuenta el respeto que hay que tenerle a esta profesión, el amor que hay que tenerle a esta profesión, vemos. Pero ahorita, no. Entonces yo me aventaba en las funciones ya de cuando estrenaron y todo, yo viendo y ellos en escena. No me acuerdo qué obra era. Salía Irlanda Mora en una luna, creo. Algo así. No. Creo que era de Navidad. No me hagan mucho caso porque no me acuerdo. Y bueno, yo después hice teatro en la escuela y en grupos de teatro y así, mi papá me iba a ver siempre y siempre que me veía después de verme, cuando acababa la función, nos íbamos con Acacia, con mis hermanas y me llevaba a cenar. Y hice una obra donde yo tenía que ser una mujer gorda. Yo tendría 16 años, 17, por ahí. Y sí, porque fue cuando empecé a hacer televisión. Ya había hecho teatro antes. A los 15 empecé en teatro en una obra que se llama Mujercitas de Luisa M. Alcott. Pero bueno, en esta era una mujer gorda, entonces yo traía un vestidote y me rellené toda de una espuma. Era una obra espantosa, no me acuerdo ni cómo se llamaba ni de quién era. Feísima, malísima. Pero bueno, estaba en un grupo de teatro que era el grupo de teatro del señor Riojas. Y el día del estreno, la obra trataba un poco de que era un matrimonio que acababan de tener una fiesta, y ya se había ido la gente de la fiesta, empezaban a discutir porque no podían tener hijos, y ella creía que ella era la que no podía, pero se entera, creo que es él el que no puede, y entonces empiezan a discutir, y la mesa que estaba en el proscenio, o sea, en la orillita del escenario, pegada al proscenio, no estaba en el proscenio es nada más la orillita, que también se le dice corbata, y estaba llena de vasos, de botellas, de todo lo que se deja en una fiesta enorme, ¿no? Y el señor Riojas lo que tenía que hacer era el vaso que traía, que supuestamente era una bebida, aventarme el líquido a la cara y salirse de escena. Yo no sé qué le pasó. Me aventó el vaso, jaló el mantel, tiró todo lo que estaba en la mesa, lo tiró y muchísimo se rompió. Yo soy en escena, entonces yo me quitaba los vidrios. Bueno, cuando pasó eso de que se cayó, yo me quedé en blanco. De un momento en que yo no sabía dónde estaba, no sabía que estaba actuando, o sea, en blanco por completo. Y el señor Riojas, en vez de salirse, se acercó y me dijo al oído el texto que yo tenía que decir, y eso me regresó del impacto que fue tan horrible lo que pasó en escena.
ya se salió y mi personaje terminaba tirada en el suelo, llorando a mares con una cajita de música que para ella representaba a su hijo que no podía tener, ¿no? Entonces, hoy, desde quitarme tenía yo un monólogo, quitarme los vidrios de los ojos. Afortunadamente no entró ninguno directo, los tenía en las pestañas. Y veo el piso y todo el piso lleno de vidrios. Entonces, con el pie, yo hable y hable y hable, y yo con el pie movía los vidrios para tener donde caer, sin caer encima de todos los vidrios. Ya lo logré, ya hice el gran final llorando con la cajita de música en el suelo, ¿no? Me lleva a mi papá a cenar con mis hermanas y con Acacia. Y entonces me dice, hoy me demostraste que eres actriz. Mañana no vas a ir a la escuela. Yo estaba en prepa. Mañana vamos a ir a Televisa y te voy a presentar, no como a mi hija, sino como una actriz a la que yo puedo recomendar. Y ese fue el reconocimiento de mi padre. Y ahí empecé a hacer televisión. Tenía 17 años, fue en 1977, y la telenovela fue Humillados y Ofendidos. Les mando un beso, cuídense mucho y les sigo platicando después. Hasta luego, a ver si veo.